especializado en el análisis de la información internacional. Por eso agradecerte mucho tu generosidad para platicar pues de cómo vamos en el tema de Ucrania. Y de hecho, el primer tema con el que quisiera platicar contigo, se ha hablado mucho en las últimas 48 horas de estos famosos corredores humanitarios, pero que a final de cuentas no han podido ser puestos en práctica. Primero y antes que otra cosa, preguntarte, ¿qué es un corredor humanitario? Bueno, los corredores humanitarios es un acuerdo que se está haciendo hoy en día se está tratando de hacer entre Ucrania y Rusia, obviamente sin mucha respuesta de Rusia, y es permitir la salida de civiles de las áreas de conflicto para que sus vidas no estén en riesgo. Ucrania lo que está tratando de buscar es la salida de sus ciudadanos, de mujeres, niños principalmente, adultos mayores, a países aliados, como por ejemplo Polonia, que ha estado recibiendo allá cerca de 1 millón de personas. Refugiados estamos hablando ya de prácticamente 2 millones de personas. Es un tema bien importante porque decía yo también cuando conocíamos esta información que se generó esta misma madrugada, al arranque del noticiario ya lo platicábamos, y es para darnos una idea del enorme desplazamiento de personas. Es casi la población del estado de Querétaro. El último censo del INEGI decía que somos 2.300.000 personas. Solo en Querétaro somos 1 millón. Multipliquen a todos los que vivimos aquí en Querétaro, en la ciudad capital, por dos, y es el número de personas que han tenido que salir huyendo de la guerra. Y decía yo, Chicobel, en un asunto además muy lamentable, porque estas personas probablemente no vuelvan a ver lo que era su casa, lo que construyeron con tanto esfuerzo, porque han sido desplazados por la guerra, como ha pasado en otros momentos. Así es, y lo peor de todo es que hoy van 2 millones de personas, se espera que sean cerca de 4 millones de personas, lo que representaría el 10% de la población de Ucrania, que es una cantidad impresionantemente grande. Para darnos una idea, sería el desplazamiento de refugiados más grande de Europa después de la Segunda Guerra Mundial. A ese grado estamos hablando el día de hoy. Y eso nos lleva también a cuestionarnos pues las acciones que ha tenido Rusia, estos corredores de los que se había hablado y que no han podido ser puestos en marcha porque los dos bandos se acusan mutuamente de romper el alto al fuego, además con una acción que yo hago eco de las palabras de el presidente de Francia, el señor Emmanuel Macron, que decía que fue una propuesta cínica la que hizo Rusia, en el sentido de crear estos corredores que terminan derivando en Rusia o en Bielorrusia. O sea, el país que llega y te invade, que está declarándote la guerra, te genera un corredor para ir a meterte a su país. Pues como decía el propio señor Macron, es poco probable que haya gente que quiera ir de Ucrania a Rusia hoy en día. Así es, y desgraciadamente ese fue el resultado de la tercera ronda de negociaciones el día de ayer. La postura de Rusia no varía en nada en lo que son sus pretensiones, y en el caso de los corredores humanos, como tú bien comentas, las salidas que está dando son Rusia y Bielorrusia, y si me permites la expresión, te diría que es perverso lo que está tratando de hacer, porque hoy ya estamos hablando de más de 50,000 ucranianos que sí han llegado a sus territorios, y al final de cuentas lo que está tratando de hacer es protegerse y utilizar esta gente como escudos humanos. Es Ese es cierto. básicamente el objetivo, ¿no? Entonces, por eso me atrevo a decir que es perverso lo que está haciendo el presidente de Rusia. Es de la peor bajeza posible lo que ha venido construyendo este cuate Vladimir Putin, que pues de inicio, partamos por el principio, el hecho de que no había una justificación legal para declarar esta guerra, y que él se ha empecinado en asegurar que fueron los ucranianos los que la empezaron. Pues es evidente que no, y sabemos hoy en día que fue una guerra declarada desde una de las partes, cuando se pudo haber llegado a una solución por otros medios. Ahora preguntarte, Chicobel, esta mañana estamos conversando con Francisco Javier Alcocer, a quien todos conocemos de muchos años en el terreno de la política y la actividad pública, por cariñoso apelativo que es Chicobel. Son las 8:20, conversamos con Chicobel del tema de lo que está pasando allá en Ucrania, y preguntarte también algo que yo quisiera que nos diera su punto de vista al día de hoy. Si bien pues ha habido
pérdidas humanas y ha habido justamente pues un balance cruento de estos primeros días de la invasión de Rusia. Pareciera que en el terreno mediático hay pues un claro vencedor en el tema pues de la propaganda, si podemos llamarlo de esta forma, a la información que ha venido dándose en los terrenos internacionales. Pareciera que la opinión pública internacional hoy está del lado de Ucrania, que ha sabido argumentar muy bien el hecho de que están siendo víctimas de una invasión. Sí, yo creo que el trabajo que ha venido haciendo el presidente Zelensky de Ucrania ha sido excelente. Se ha comportado como un líder, cambió de ser el actor que todos conocíamos hace un par de años al líder que los ucranianos esperaban, el salir al frente de batalla, el dar la cara, el primero denunciar a los países que supuestamente eran aliados, que los dejaron solos, y luego poco a poco empezar a influir en que fuera cambiando la percepción mundial, incluida, me atrevería a decir, de los mismos rusos. Hoy, por ejemplo, tenemos resultados en el fin de semana pasado de manifestaciones en más de 56 ciudades rusas, hubo más de, creo que de 13,000, 17,000 detenidos en el misma Rusia, de rusos que están en contra de la guerra. Vemos manifestaciones en prácticamente todo el mundo de ucranianos y rusos juntos, quejándose de la invasión que está haciendo Rusia a Ucrania. Entonces creo que la comunicación que ha tenido el presidente Zelensky ha sido excelente, y la cerrazón de Putin, bueno, es lo que también le ha hecho que su imagen se haya deteriorado, y como no ha cambiado y no va a ceder en su posición, eso le permite al presidente de Ucrania posicionarse cada día mejor. Y obviamente, pues ganar adeptos en la opinión internacional para su causa. ¿Qué vendrá? ¿Qué crees que pueda pasar en las horas por venir en este tema de los corredores? Mira, yo creo que va a ser muy difícil ver un cambio en la posición de Rusia. Rusia tiene muy claro los puntos que está pidiendo, ¿no? Es la no afiliación de Ucrania a la OTAN, que hoy es muy complicado. Obviamente el poder derrocar el gobierno de Zelensky, que ya se reconozca la anexión de Crimea a Rusia y el reconocimiento de la independencia de Donetsk y de Luhansk, ¿no? Situación que va a ser muy complicada. Va a seguir amenazando todos los días con los temas nucleares. Hoy controlan ya una central nuclear de Ucrania, entonces no va a cambiar su posición. En el caso de Ucrania, bueno, va a seguir insistiendo en el diálogo. Incluso el presidente de Ucrania ha sido muy insistente en el diálogo directo entre los dos presidentes, que paren de atacar. Va a seguir pidiendo el apoyo internacional, pero el apoyo que realmente requieren, ¿y cuál es el que requieren el día de hoy? Que les ayuden a proteger su espacio aéreo. Esa es la parte más importante. Ellos saben que difícilmente pueden atacar a Rusia, pero sí que los ayuden a defenderse. Va a venir, se va a incrementar el problema económico, no solamente para Rusia, sino para todo el mundo, incluido México, que ya lo estamos viendo con los precios del petróleo. Ayer llamaba la atención las declaraciones de la secretaria de Energía, que anunciaba muy contenta que el precio del barril mexicano estaba arriba de los $120 del precio, pero se le olvidaba que nosotros importamos 6 de cada 10 litros de gasolina que consumimos. Para México va a ser muy complicado, para muchos países de América Latina va a ser complicado, con excepción de países que increíblemente, como lo decías hace rato, Venezuela, donde Estados Unidos ya está pensando relajar las sanciones con tal de empezar a negociar el petróleo. Así que veremos también cuál será este nuevo paso en esta guerra que se ha tornado pues económica en el gran plano internacional y que, como bien dices, muchas de estas sanciones fueron motivadas por el estupendo manejo de comunicación que ha tenido el presidente de Ucrania. Si no hubiera soltado esta frase de nos han dejado, los que considerábamos nuestros aliados nos han dejado solos, yo creo que no hubiéramos visto muchas de estas sanciones que, motivados por la presión internacional, tomaron diversas naciones. Veremos en qué acaba este asunto y yo por lo pronto agradecerte una vez más tu generosidad para platicar de este tema. Al contrario, muy agradecido. Y solamente para cerrar, comentarte que Estados Unidos creo que es el que menos prisa tiene en este asunto. Recordemos que las reservas estratégicas de petróleo que tiene son de más de 580 millones de barriles, Claro. en las cavernas estas muy famosas que tienen los estados de Luisiana y de Texas. Entonces tiene para aguantar mucho tiempo. Bueno, vamos a ver en qué acaba este asunto. Por lo pronto, Chico Vela, agradecerte mucho la oportunidad de platicar contigo esta mañana. Al contrario, muy agradecido y saludos al auditorio.
Ha estado con ustedes esta mañana Francisco Javier Alcocer hablando justamente del tema de la guerra allá en Ucrania.